Un saludo a todas las personas que se unen a esta hora, quienes están en el templo participando de esta catequesis, pero también quienes nos siguen a través de este medio virtual, desde la página de Facebook de la parroquia. Queremos hacer estas catequesis que nos preparan para la celebración del Tríodo Pascual, que es el centro de nuestra Semana Santa, en donde vamos a conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy vamos a centrar nuestra catequesis en torno al Jueves Santo, a todo lo que viviremos ese día. Hablando del Jueves Santo, se nos viene a la mente el sacramento de la Eucaristía, el ministerio del orden sacerdotal y el mandato del amor, instituidos por Jesús. Antes de comenzar, quiero invitar a todas las personas para que, si durante la catequesis tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, quizás que tengan en referente a este tema propio del Jueves Santo, ya sea que quienes están participando del templo lo puedan hacer, o quienes están siguiendo de una manera virtual esta catequesis, la copien allí en la página, y Dios mediante pues trataremos de dar respuesta. Los quiero invitar entonces para que dispongamos este espacio, que también va a ser de oración, va a ser de un momento de meditación y ante todo de encuentro con el Señor que nos quiere hablar. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy seguro y realizado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me inquietó, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 13, versículos del 1 al 15, que vamos a escuchar en las celebraciones eucarísticas del Jueves Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto, y tomando una toalla se la ciñe. Luego echan agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándose con la toalla que se había ceñido. Luego a Simón Pedro, llegando donde éste, le dijo: Señor, ¿lavarme tú los pies a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes que ver conmigo,
Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante nosotros identificar que todo esto sucede antes de la Pascua. Recordemos que el pueblo judío, la celebración de la Pascua, sacrificaba un cordero inocente, para purificar los pecados, para que esa ofrenda se convirtiera en adoración y grata a los ojos de Dios, para purificar los pecados del pueblo. Al nosotros saber que el pueblo judío celebraba esa fiesta, que para ellos era lo más importante, ya descubrimos lo que significa para nosotros la Pascua. No es sacrificar un animal, ya no se necesita sacrificar un cordero inocente, ya no se necesita que un cordero sea inmolado para que Dios perdone nuestros pecados. Ya es el mismo Jesús clavado en la cruz quien muere por los pecados. Y esa es la ofrenda agradable al Padre, su Hijo Jesús. Por eso es interesante nosotros descubrir que ya no se necesitan sacrificios, ya no se necesitan cosas extrañas que nosotros como seres humanos quizás hacemos para agradarle a Dios. El único sacrificio agradable al Padre es el de Jesús. Es por Jesús quien el Señor perdona los pecados. Entonces podríamos nosotros preguntarnos: Padre, entonces no se necesitan hacer sacrificios. Y la respuesta es no, no se necesitan hacer sacrificios, porque el sacrificio único agradable al Padre es el de Jesús. Si nosotros queremos hacer sacrificios, lo podemos hacer, pero ¿cuál tendría el significado? ¿Qué sería lo importante? Que el sacrificio que vamos a hacer lleve nuestra vida a tener más amor por Jesús. Si voy a hacer un sacrificio es por agradarle al nombre de Jesús. Quizás nosotros cuando hacemos sacrificios pensamos que eso le agrada a Dios, y seguramente sí, cuando también cambiamos el corazón. No es solamente hacer un sacrificio por hacerlo, sino realmente es cambiar la vida, y la vida se cambia cuando se cambia el corazón. Eso es lo que le agrada a Dios. Hacer sacrificios no por mortificación. Hay personas que voluntariamente los viernes de Cuaresma, de una manera particular, hacen ayuno con pan y agua. No está mal, lo podemos hacer. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando la persona se enferma. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando la persona está aguantando hambre. Porque Dios no quiere que una persona muera para agradarle a Él. Dios no quiere que una persona se enferme para agradarle a Él. El sacrificio tiene que llevarnos más a unirnos a la pasión de Cristo. Querer cambiar porque Cristo en la cruz perdonó mi pecado. Querer cambiar porque Cristo en la cruz me está dando la salvación. Querer cambiar porque Cristo me está mostrando el amor que me tiene Dios. Hagamos sacrificios o no hagamos sacrificios, Dios nos ama. Y eso es lo central el Jueves Santo,
Por eso el texto nos va a seguir diciendo: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Qué grande es el amor de Dios, amarnos hasta el extremo. Ya no había más que dar, ya Jesús no tenía más para ofrecer, más que su propia vida, y eso fue lo único que hizo, ofrecer su vida. Entonces, tengamos claro en este primer punto, como introducción, celebrar la fiesta de la Pascua es celebrar que Jesucristo se inmola como Cordero que se sacrifica por mi salvación, por mi perdón, para que el Señor me dé la gracia que el pecado me arrebata. Y es el único sacrificio que le agrada al Padre. No hay más sacrificios agradables al Padre. ¿Por qué? Porque la salvación viene por Jesús. La salvación no viene por lo que yo haga, por lo que yo realice. La salvación se me da por Jesús, por Él, porque todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto, solamente por un amor hasta el extremo hacia cada uno de nosotros. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en Él, que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana. Él les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Esta catequesis nos va a permitir entonces reflexionar sobre la Eucaristía y la importancia que tiene ella en la vida cristiana, preparándonos así a la celebración del Jueves Santo, en donde por excelencia es el día eucarístico, vocacional, y es donde el Señor nos invita a recordar el mandato del amor como expresión de cercanía con los más pobres, con los necesitados de la sociedad. El Jueves Santo es el día eucarístico por excelencia. Por eso todo cristiano católico debe participar de la Eucaristía ese día. Más aún, debe comulgar la Eucaristía ese día. Todo cristiano católico que no tenga ningún impedimento, es obligatorio participar de la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Recordemos que el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, pero se da la Eucaristía. Y ya el Sábado Santo, en la Vigilia de Resurrección, volveremos a celebrar la Eucaristía. Miren cómo es de importante la Eucaristía, que ningún día del año nos quedamos sin comunión. Incluso el Viernes Santo, que no se celebra Eucaristía, ese día podemos comulgar. No hay un día del año que no tengamos la oportunidad de alimentarnos de Jesús. Entonces, qué bueno nosotros ese día en especial decirle a Dios: gracias por la Eucaristía. Gracias por ese sacramento sublime. Gracias porque te quedaste entre nosotros allí en una comida. Y por eso en esta catequesis tenemos lo único
que se necesita para que haya Eucaristía: vino, agua y un trozo de pan y el cáliz. No se necesita más. Con estos signos naturales, pan, agua y vino, los primeros cristianos en sus hogares, con las diferentes comunidades, celebraron la Eucaristía. Aquí está representada en estos elementos lo que es la Eucaristía, lo que es la salvación. También es un día vocacional, donde se pide por los sacerdotes en especial, pero también donde se ora por las vocaciones sacerdotales. Y qué bueno nosotros tener presente a tantos jóvenes del mundo que se dedican solamente a formarse para celebrar la Eucaristía, para llevar la Eucaristía. Y también el Señor nos pide que ese día vivamos el mandamiento del amor. Y con los más pobres, qué bueno tener presente desde ya, irnos preparando cómo voy a vivir ese mandamiento ese día. Y más adelante lo van a escuchar, quizás dar un mercado a alguien, invitar a cenar a alguien, darle una llamada a una persona que ustedes conozcan, orar por una persona enferma. Quizás hay muchas personas mendigas cercanas a nosotros, personas en la calle que no tienen nada. Ese día salir con cuidado y dar algo de comer. Ese día podemos practicar el amor. La Eucaristía es un sacramento instituido por Jesús, como lo hemos escuchado en el relato del Evangelio de Juan. Jesús, sentado a la mesa, comparte un pan que se convierte en su cuerpo y comparte un cáliz en donde se deposita agua y vino para convertirse en su sangre. Podemos descubrir que la Eucaristía nace en medio de una comida, siendo este el espacio para Jesús, como buen judío, para hacer algo importante, algo valioso, ya que es la Eucaristía en donde se comparte la vida, se comparte lo más íntimo. Con la comida Jesús se da a conocer y también conoce a quienes lo rodean. Es allí en donde nacen los verdaderos milagros. Para un judío, lo más importante es cenar. Para un judío, lo más importante es sentarse a la mesa. ¿Por qué la mesa? Porque es allí donde se sienta la familia. Usted no come con un extraño, usted come con alguien que quiere, con alguien que ama, con alguien que le importa. Por eso el texto del Evangelio de Juan nos dice: los amó hasta el extremo. Los apóstoles para Jesús no eran extraños, ese era el grupo familiar de él. Por eso se sientan a la mesa como buenos judíos y comparten lo más íntimo. ¿Y qué es lo más íntimo? La vida. Me siento a la mesa, charlo, comparto mis sueños, comparto mis fracasos, comparto a veces mi desilusión de muchas cosas, pero se queda allí, en una mesa. Y en una mesa, ¿qué es lo que hace Jesús? Entrega la vida. ¿Y cómo la entrega? Mostrando en un trozo de pan que ese es su cuerpo, y en un poco de vino y agua que esa es su sangre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo más valioso que uno puede hacer por alguien que ama? Decirle: cuenta conmigo, aquí estoy para lo que necesites. Y eso es lo que hizo Jesús en la Eucaristía, un sacramento que es un signo sensible de la naturaleza humana, pero que se vuelve trascendental. Si nosotros vemos los 7 sacramentos, todos tienen algo sensible, natural, pero que tienen algo trascendental con el toque de Dios. Todo sacramento tocado por Dios
como lo decíamos, es un verdadero milagro. ¿Cuántos milagros suceden en la Eucaristía cuando uno participa de ella con fe? ¿Cuántos milagros suceden en un templo cuando uno viene a decirle al Señor, te necesito? Es que es en la Eucaristía donde el Señor nos invita a sentarnos, a comer con Él, a compartir la vida con Él. La Eucaristía es donde Jesús nos cuenta su vida, nos cuenta qué es lo que Él hace, por qué lo hace. Y por eso nosotros tenemos que tener presente esto. Jesús me está contando su vida, que se resume en 3 palabras: la pasión, la muerte y la resurrección. Entonces, cuando yo soy invitado a esa mesa, tengo que identificar cuál es el momento de la pasión dentro de la Eucaristía, cuál es el momento de la muerte de Jesús dentro de la Eucaristía, y cuál es el momento de Jesús, de la resurrección de Jesús dentro de la Eucaristía. Hay cristianos católicos que vienen a misa y no saben cuáles son esos 3 momentos. Participan de la misa, hasta se saben la misa, repiten la misa, se paran, se sientan, se arrodillan, abren los ojos, los cierran, entran al templo y salen al templo y dicen participé de la misa, y es verdad. Pero ¿dónde hubo ese encuentro con Dios, que es pasión, que es muerte y que es resurrección? Eso es lo que anuncian los primeros cristianos. Eso es lo que nosotros llamamos querigma. Y eso es lo que anunciaban de Jesús, y la gente creía. Jesús padeció, Jesús murió y Jesús resucitó. Es tarea del discípulo saber cuándo se está celebrando el momento de la pasión, o sea, el Jueves Santo, la última cena. Ya no es Pedro, Pablo, Santiago, Tomás, Andrés, ya no son ellos, ya somos nosotros los que nos sentamos con Jesús y nos dice en la Eucaristía, tomen, coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, beban, aliméntense de ella y hagan lo que estoy haciendo con ustedes. Pero también hay que identificar cuándo Jesús muere. Ya no es el Cordero, ya es Él, el Mesías, el que muere. Y cuando estoy viviendo la resurrección, porque yo no comulgo una persona muerta, yo comulgo una persona viva, me trago a una persona viva. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces me estoy eucaristizando. Mi vida es una Eucaristía. Cuando salga, mi vida tiene que ser sagrada. Si respeto la Eucaristía, tengo que respetar mi vida. Si la Eucaristía es el sacramento más grande, después de que yo comulgue, yo soy un sacramento. Yo soy un sacramento, porque Cristo está en mí. Y miren cómo es de importante comulgar, cómo es de importante recibir a Cristo. Yo todos los días santificarme más, darme más a la gente, hasta el extremo. Entre más me como a Jesús en la Eucaristía, más me doy a la gente. Hombres y el Maestro, 12 panes y la vida, 12 copas y la alianza se mezclaban
la vida, donde Jesús derramando su sangre les perdonaba su maldad vivida. Eucaristía, Eucaristía, la gracia santa de la paz. Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado de unidad. Eucaristía, Eucaristía, el don más grande del amor de Dios. Vamos ahora a escuchar el texto de San Juan en el capítulo 2, del 1 al 11. 3 días después de celebrar una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad la tinaja de agua, y la llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, del 1 al 10. Habiendo entrado en Jericó, atravesada la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a cuesta de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicamoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré en 4 partes. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este hijo es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Si escuchamos estos textos, todos se dan en torno a una cena. En bodas de Caná de Galilea falta el vino y Jesús es invitado a la boda y los discípulos. Luego, más adelante, Zaqueo se monta a un árbol para ver a Jesús y Jesús le dice: hoy me quiero quedar en tu casa. ¿Cómo es de importante descubrir que la Eucaristía es para los pecadores? La Eucaristía es para los pecadores. Si una persona se cree santa, no viene a misa. Si una persona se cree perfecta, no tiene que venir a misa. La misa es para el pecador.
Cuando yo descubro que soy pecador, busco en dónde encontrar la gracia. Por eso vengo a misa. Yo no vengo a misa a cumplir un rito. Yo no vengo a misa para decir que no cometo pecado. Yo no vengo a misa para que me vaya bien en la semana. Yo vengo a misa porque necesito de la gracia de Dios. Necesito salvarme del pecado. Necesito renovarme, necesito limpiarme. A eso se viene a misa. La Eucaristía es recuperar el vino de la alegría. Es dejar que Jesús nos devuelva lo que en un primer momento se nos ha perdido, la alegría. ¿Cuántas personas tristes cuando vienen a misa salen alegres? ¿Cuántas personas pasando por difíciles momentos vienen a la Eucaristía y salen diferentes? Es que la Eucaristía es recuperar lo que a uno se le pierde, la alegría de vivir, el sentido de vida. La Eucaristía es dejarse invitar por Jesús a la mesa para que la salvación llegue a mi casa. Es dejarse encontrar por Jesús, es revitalizar la vida, el desprenderse de todo hasta de lo que no se tiene para quedarme solo con Jesús. El mayor tesoro que necesita el ser humano para estar bien, estar a salvo, estar tranquilo, es solamente estar sentado con Jesús. La Eucaristía siempre ha sido la riqueza de la Iglesia, y es que no se equivocan los que dicen que la Iglesia es rica. No se equivocan los que dicen que la Iglesia es rica, porque en ella la mayor riqueza es Jesús. En ella está el Señor, el Salvador, el Mesías esperado, el Hijo de Dios, el que se ha quedado expuesto en un trozo de pan, y allí reconocemos, luego de la consagración, la presencia real de Dios. No es solo un pan, no es solo una hostia expuesta, es presencia real, es presencia que escucha, presencia que da fuerza, presencia que da aliento, presencia que reconforta, presencia que perdona, presencia que renueva, presencia que nos hace poner de rodillas para adorarlo. Para el cristiano católico, la Eucaristía debe ocupar el primer lugar. Debería ser su primera preocupación. Hay que decirlo. Lastimosamente, en muchos cristianos católicos no lo es así, pues ella se convierte en un pasatiempo, en una opción dentro de muchas. Priorizamos tantas cosas que le quitamos peso, valor y fuerza a lo que decimos creer. Muchos cambian la Eucaristía por un paseo, porque no hay tiempo para Dios. Muchos sacan la excusa del trabajo para decir, es que ese día quiero descansar. Muchos se convierten en peregrinos al pedirle a Dios y se olvidan de darle gracias. Muchos simplemente no logran ver más allá de los ojos humanos, de lo que pasa en la Eucaristía. Cuando pensamos en los santos, miramos al cielo y decimos, qué alegría por Él, qué bueno por Él, qué bueno ser santos. Y nos acostumbramos a buscarlos y vamos teniendo en nuestros propios santos de devoción, olvidando que también nosotros estamos llamados a ser santos. Y es que debemos sentir alegría porque ellos, hombres y mujeres que gozan de la compañía de los ángeles, descubrieron lo que significa ser bautizados. Lograron ver más allá de los ojos de la razón humana y pusieron ojos de fe para ver en sus vidas la presencia de Dios. Hicieron silencio en sus mentes, callaron sus corazones para escuchar la voz de Dios. No solo se contentaron con saber de Jesús, sino que lo quisieron imitar. Incluso muchos vencieron el miedo a la muerte y llegaron a dar su vida, a derramar su sangre,
solo por creer en Jesús. Qué milagro tan grande y sublime es la Eucaristía, que ella misma me une a la santidad de Jesús. Qué milagro tan grande y sublime la Eucaristía, que solamente cuando la comulgo me uno a Jesús, me uno a lo eterno, me uno al cielo. Nos dice el Evangelio de Juan: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. El Jueves Santo tenemos que agradecerle a Dios que pensó en los apóstoles para que ellos llevaran la Eucaristía a todas partes del mundo. Hoy ellos mismos, con el nombre de padres, curas, ministros, sacerdotes, celebran la Eucaristía en todas partes del mundo. Cada Eucaristía celebrada por un sacerdote es un milagro en la tierra. Es el sacerdote un hijo de Dios al que se le ha confiado y otorgado lo dicho por Jesús: haced esto en conmemoración mía, mostrando la realeza de Jesús. Es el sacerdote, en medio de la poquedad, de su pecado, de la debilidad humana, quien con sus manos consagra y trae a Dios a la tierra. Es el sacerdote el único que baja a Dios a la tierra. Es el sacerdote quien da la bienvenida a la Iglesia a través de los sacramentos de la iniciación cristiana. Es el mismo sacerdote quien regala en nombre de Dios el perdón, mostrando así la confianza que Dios tiene por cada uno de sus hijos más amados. Jueves Santo, día por excelencia de la Eucaristía, pero a la vez día vocacional. Es importante estar agradecido con Dios porque hay muchos sacerdotes buenos, limpios, entregados, alegres, sencillos, humildes, e incluso sacerdotes pobres. Toda una vida entregada a la Iglesia, a las comunidades, a la gente, a los más necesitados. El sacerdote es un escogido entre los hombres para mostrar a Dios. Tiene más exigencia que la humanidad misma. Tiene más exigencia y responsabilidad que el mundo entero. Tiene mayor responsabilidad, pero nunca ha perdido el ser una criatura de Dios. Se le exige más, pero también se le exige a todo el mundo. Se le debe exigir más por ser más mirado con ternura por Dios, pero nunca podemos olvidar que el sacerdote es una criatura en medio de la creación. No es un santo, no es perfecto, no es un ángel y mucho menos es Dios. Es solamente una criatura en medio de la creación. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. Tanto daño le hace a la Iglesia un pecado del sacerdote, como en igual condición lastima tanto a Dios una crítica a un sacerdote. Nosotros
estando en el ojo del huracán, somos aplaudidos y ensalzados como Jesús cuando entra a Jerusalén, pero a la vez somos expuestos por los mismos que nos aplauden, ahora gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. También los sacerdotes, al ser crismados, nos toca vivir nuestro propio camino al Calvario. Allí, en medio del dolor, de nuestras caídas, de nuestro pecado, también nos toca llevar nuestra propia cruz y en ella dejar toda nuestra vida, nuestra poquedad, dejarnos clavar por la salvación del mundo. Detrás de un sacerdote no solo está el pecado que lo acompaña, sino la oración y la gracia de una comunidad unida, fraterna, solidaria, justa, prudente, sincera, honesta, transparente, sabia, respetuosa, piadosa. Allí en el Calvario no solo llega Jesús, el sacerdote, sino que llega la Iglesia con todos los bautizados a morir para dejarnos resucitar. Te invito para que este Jueves Santo, en la Eucaristía que participes, trae a tu mente con palabras de gratitud la vida del sacerdote que te bautizó, el sacerdote que te regaló la Eucaristía por vez primera, el sacerdote que te dijo con la unción del crisma sobre tu cabeza: eres testigo del poder de Dios, el sacerdote que muchas veces cansado te saca tiempo para tu confesión y te escucha para que a través de ti Dios muestre su amor y a través de él Dios te perdone. El sacerdote que viene a buscar para que unja a un familiar, a un amigo, a un conocido, y estando allí en tu casa, en el hospital, te brinda esperanza con su presencia. Trae a tu mente el sacerdote que te casó y allí en ese sacramento te dio una bendición. El sacerdote que fue testigo de ese matrimonio y como testigo aseguró tu unión con tu esposa o tu esposo y te aseguró orar por ti y por todos los tuyos. Que el jueves eucarístico ningún sacerdote del mundo se quede sin ninguna oración. Que ningún sacerdote del mundo se quede sin una acción de gracias. Que ningún sacerdote el jueves se quede sin ningún momento de intimidad de un feligrés, de una comunidad que ora por él. Porque muchas veces te acercas al sacerdote diciéndole: Padre, ore por mí. El jueves el sacerdote se va a acercar a ti y te va a decir: ora por mí, porque lo necesito. Pan vivo, pan del cielo, divina Eucaristía, misterio incomprensible, prodigio de tu amor. Enciende nuestras almas la llama de amor viva, tu fuego abrasador. Ser en la iglesia el amor es mi vocación. Ser el amor, ser en la iglesia el amor es mi vocación. Ser el amor. Y por último, para terminar nuestra catequesis, el Jueves Santo Jesús nos insiste en el mandamiento que resume todos los mandamientos: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Nos habla de este día de vivir el amor,
amor practicado en la caridad con el más necesitado, amor que nos debe de comprometer con volvernos solidarios. Es un día especial para hacer oración por los enfermos, los que están privados de la libertad, los que están agonizando en los hospitales, aquellos que no tienen nada que comer. Es la oportunidad para unirnos a las necesidades de los hermanos cristianos que sufren persecución. En muchas partes del mundo hay cristianos que les toca estar escondidos, porque si dicen creer en Cristo, los matan, los asesinan. Hay muchos cristianos católicos en el mundo que sufren la persecución por amar a Jesús, por confesar su nombre. Ese día es especial para orar por ellos. No solamente se hacen obras de caridad materiales, también hay obras espirituales que nos sirven para practicar la caridad. Pero también es el día para materializar esa caridad. El apóstol Santiago nos dice que es importante la fe, pero también son importantes las obras. Una le da valor a la otra. Mucha oración, pero también muchas obras. No solo se necesita oración, también se necesitan obras. Ese día podemos compartir el alimento con alguien que lo necesita, hacer una llamada a alguien que podamos brindarle esperanza, o sencillamente reconciliarnos con alguien. Es un día especial. El jueves es un día especial para la Iglesia y para nosotros los cristianos católicos. Terminamos esta catequesis esperando que nos haya enriquecido a todos, pero también que nos mueva el corazón y nos comprometa a amar más la Eucaristía, a amar más la Iglesia y en ella a los sacerdotes, a orar por las vocaciones y a pedirle al Señor que nos ayude a vivir el mandamiento del amor. En la cena Jesús nos dijo: te amo hasta el extremo. Muchas personas hoy también necesitan escuchar ese te amo hasta el extremo, y lo necesitan escuchar de personas buenas como cada uno de nosotros. Yo los invito para que honremos a María. Ella también vivió la Eucaristía desde el momento en que le dijo sí al Señor. Ella es la madre de la Eucaristía, la que custodia la Eucaristía. Pidámosle en esta noche santa que ella interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Antes de la bendición, agradecer a las personas que están participando en el templo de esta catequesis, y también a las personas que desde sus hogares o lugares de trabajo han seguido este momento de oración. Les imparto la bendición para que el Señor esté con ustedes en esta noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá también los acompañe en esta noche y ella misma los lleve a Jesús. Que tengan una muy buena noche. Gracias, Padre, igualmente.